Hoy los queríamos invitar a este webinar en donde vamos a exponer todo lo que está asociado a lo que es la gestión de la concientización en relación a seguridad de la información y ciberseguridad, con un componente importantísimo que siempre buscamos dentro de nuestras organizaciones cuando nos planteamos el hecho de llevar adelante un plan de concientización, que tiene que ver en cómo, digamos, implementar y cómo también llevar adelante a la organización en cuanto a su cambio cultural referente a este tema, ¿no? Que es algo dentro de lo cual nos pareció importante llevarlo adelante en conjunto con otra de nuestras áreas de servicio, porque es básicamente lo que hacemos para presentarles a ustedes esta solución, ¿no? Esto, para aquellos que no nos conozcan, lo estamos brindando desde BDO en Argentina. BDO es la quinta consultora a nivel global, regional y local. En donde en Argentina en particular somos más de 800 colaboradores, con 4 oficinas, 2 en la ciudad de Buenos Aires, otra en Rosario y otra en la ciudad de Córdoba, ¿no? Hoy nos presentamos, como les decía, en conjunto con nuestro socio, Carlos Rosen. Él es socio del área de GRC y Change Management. Yo, Fabián Descalzo, soy el socio del área de aseguramiento de procesos informáticos, en donde nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con gobierno de tecnología, seguridad de la información y ciberseguridad. Y hoy me acompaña nuestra colaboradora y principal artífice de todos estos temas de programas de concientización, que es Mónica López, ¿sí? Entonces, en conjunto, queríamos ofrecerles esta breve charla, ¿no? Día fresquito hoy, ¿no? Vemos Sí. también que nos acompañan diferentes personas de la región acá entre los participantes, así que muy felices también de recibirlos desde aquí, desde Buenos Aires. Bien, gracias Carlos, bienvenido. Y bueno, un poco lo que les queríamos comentar, ¿no? Es este tema, como comentábamos, como les decía en la introducción, ¿no? El hecho de llevar adelante una concientización en temas de ciberseguridad y seguridad de la información, que es un tema del cual pueden hablar todos, pero no necesariamente, digamos, todos lo pueden llevar a materializar, digamos, ¿no? De cómo poder entenderlo y llevarlo adelante en vida diaria dentro del contexto de lo que hago, ¿no? Entonces, no solo hay que enfocarse digamos, en las presentaciones tradicionales, por así decirlo, sino también de buscar distintos medios, distintos argumentos a través de los cuales uno puede llegar a visualizar lo que está haciendo para poder entenderlo, digamos, ¿no? Tal como nos lo dice este viejo proverbio chino, ¿sí? En las organizaciones en general, ¿y por qué nos enfocamos en esto, no? Una de las últimas encuestas que hemos realizado nos dio como resultado que obviamente el uso de la tecnología, el negocio lo piensa en función de su transformación digital, principalmente para acompañar cada uno de sus procesos, ¿no? Pensando en más de un 51% en la mejora de experiencia al cliente y además para el manejo de sus operaciones, digamos, ¿no? Para que sus operaciones sean más eficientes. Y obviamente este tipo de resultados tienen un contexto relacionado con lo que es seguridad de la información, ciberseguridad, en el uso de la tecnología, en la interacción con las personas, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta de que, como ustedes saben, se hizo mucho foco últimamente en los últimos años en lo que tiene que ver con el aspecto regulatorio de protección y cuidado de datos particulares, más allá que sabemos de la importancia de los datos para las empresas, también lo que es datos personales, relacionado con cuestiones de cumplimiento, ¿sí? Cumplimiento regulatorio, independientemente de protección de datos, y a su vez, si yo estoy buscando
un mejor manejo de las operaciones para hacerlas más eficientes, una de las cosas que no quiero que impacte negativamente es un mal uso de la tecnología a mis procesos, digamos, ¿no? Porque casualmente lo que estoy buscando es mejorar mi resultado en el uso de la tecnología. Todo esto, de alguna manera, internamente dentro de la organización, tiene diferentes niveles de entendimiento dependiendo de quién, digamos, esté abordando el tema, ¿no? Desde el punto de vista de negocios a nivel de la dirección, desde el punto de vista de implementar los procesos y llevarlos adelante y asegurar un resultado a partir de los mandos medios, y obviamente desde el entendimiento del usuario final, que es el que está ejecutando todas las actividades dentro de los procesos, digamos, ¿no? En este sentido, puedo tener, digamos, una estadística a través de la cual puedo ver que en determinadas cuestiones particulares, digamos, y muy puntuales, como lo es la transformación digital, como lo es la actividad, la gestión y el control con terceras partes, tanto el negocio como las áreas relacionadas con tecnología y seguridad tienen un entendimiento más o menos similar. Pero en algunos otros aspectos, digamos, hay cuestiones internas como lo que tiene que ver con las regulaciones, ¿sí? O inclusive el entendimiento de lo que es un ciberataque. Ahí es donde puedo llegar a encontrar, digamos, alguna disparidad en el entendimiento entre el negocio y las áreas tecnológicas, ¿sí? A todo esto, como siempre necesitamos, y saben que siempre trato de llevar esto a números, ¿no? Hay valores significativos dentro de estos 2 últimos años, principalmente, que hemos vivido a partir de la pandemia, que el negocio necesita entender para tomar decisiones, digamos, ¿no? Las pérdidas anuales que son previstas de acá al 2024 hasta llegar a 5 billones de dólares en relación a los ciberataques, y el volumen que a su vez nos informan, por ejemplo, los proveedores de Internet, que a partir de sus, digamos, análisis y de sus protecciones han detectado más de 80.000 millones de escaneos maliciosos en forma diaria, ¿no? Fíjense estos volúmenes de lo que estamos hablando que hace unos años hubiera sido impensado, digamos, ¿no? Tan así de que inclusive organizaciones como el Instituto de Auditores Internos y la OEA han desarrollado material, el cual inclusive si ustedes nos lo solicitan, podemos compartir, tanto el informe de OnRisk del Instituto Internacional de Auditores Internos y el manual de supervisión de riesgos cibernéticos de la OEA. Por ello ya han planteado estos temas en las mesas directivas. Estos documentos han sido recibidos por las mesas directivas de las organizaciones, en donde, como podemos ver, dentro de los principales 10 puntos que se tratan en este sentido dentro de las mesas directivas hoy, encontramos los temas de ciberseguridad, de cultura y del hecho de cómo adaptar a la organización en función del uso de innovación disruptiva para el negocio, digamos, ¿no? Aquellas cosas dentro de las cuales inclusive los que toman las decisiones dentro de la organización tienen que tener en cuenta para saber si su organización realmente está preparada para utilizar determinado tipo de tecnología, ¿sí? En este sentido, una de las cosas que tenemos que entender para saber cómo empezar a abordar esto y diferenciar un poco desde el punto de vista conceptual es que seguridad de la información es digamos, todo el paraguas que abarca inclusive lo que está asociado a seguridad informática y ciberseguridad, ¿sí? Cuando hablamos de seguridad informática y ciberseguridad es solamente el 25% de lo que se requiere en una organización para implementar seguridad de la información, ya que inclusive tengo temas asociados a lo que es seguridad lógica, que tiene que ver con la seguridad informática y ciberseguridad, seguridad legal,
respecto de temas contractuales en protección de la información y regulatorio, y a su vez lo que llamamos seguridad organizacional, que independientemente de la asignación de roles, la existencia de un marco normativo, etcétera, la seguridad organizacional involucra lo que tiene que ver con la concientización y la capacitación de las personas. Y principalmente para poder, digamos, de alguna manera contener los tres principales riesgos que tenemos en relación a una mala percepción, a una visión parcial respecto de los temas de seguridad y de ciberseguridad, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con que la seguridad, la protección del negocio en particular, está asociado únicamente a áreas tecnológicas y áreas de seguridad, cuando sabemos que la seguridad de la información y la ciberseguridad es cross a toda la compañía, inclusive la dirección. Esa falsa sensación de protección porque gastamos mucho dinero en comprar equipamiento y pensar que si no capacitamos, concientizamos y administramos esas herramientas, digamos, no estamos totalmente seguros, ¿no? Y obviamente el hecho de el actuar como rebaño, que es la forma a partir de la cual, digamos, yo pensando que mis competidores no han tenido ningún tipo de ataque, o no estoy escuchando noticias respecto de algún tema en particular, quiere decir que no me va a pasar. Este enfoque, ¿con qué tiene que ver? Otra encuesta que hemos hecho a nivel de gobierno, de tecnología y ciberseguridad, nos ha arrojado de que el foco principal siempre lo estamos poniendo en base a lo que tiene que ver con las actividades del usuario final, ¿no? Y hemos detectado de que en realidad los menos concientizados y capacitados son aquellos que toman las decisiones, digamos, ¿no? Cuando hablamos de capacitación no estamos hablando de un tema de capacitación técnica sobre un tema en particular, ¿no? Y cuando hablo de técnico no solo hablo de tecnología, hablo también de cuestiones técnicas en las que abordamos los procesos de negocio, por ejemplo, digamos, ¿no? Y en estos lugares son en donde se toman las decisiones y en donde no solo la decisión de negocio, sino la decisión de cómo implementar algo, sobre la base de qué tecnología, cómo lo voy a disponibilizar al usuario final, etcétera, son los que menos sensibilizados están con este tema. Como saben, siempre les dejamos dentro de nuestras presentaciones una orientación de cómo ir bajando a tierra estas cuestiones. Por un lado, pueden apoyarse en documentación de la NIST, ¿sí? Más allá de lo que nos dicen los controles de la 27001 y 27002, hay una NIST, que es la 850, que es la que me brinda una forma de poder, una guía, de poder abordar a nivel estratégico lo que tiene que ver con concientización hasta llegar a un nivel superior de educación respecto de temas de tecnología y ciberseguridad en particular, ¿no? En donde hace un foco muy especial respecto de la parte de la concientización, de la sensibilización, porque de alguna manera es la base, digamos, que nos ocupa para poder llevar a la compañía a otro nivel, digamos, superior en el entendimiento general de la compañía respecto de temas de seguridad de la información. Y después, por el otro lado, tengo la 816, que es la que define específicamente cuál va a ser el enfoque respecto de capacitación y concientización en seguridad y que se basa en roles, que es lo que siempre recomendamos con este tipo de programas, en donde no solo llevarlo a un nivel directivo, perdón, a un nivel de usuario final, sino también tener en cuenta qué tipo de capacitación específica requeriría la gente, nuestros colaboradores que están a nivel de mandos medios e inclusive la dirección, para poder sensibilizarse con las necesidades actuales en relación de tecnología que tiene la compañía, pero también entender qué preguntas hacer para sensibilizarse con la cultura interna de la organización y poder también desde ese lugar estimar el riesgo de la implicancia que tiene que ver con aplicar
determinada tecnología en la organización. Y a su vez incluir a los terceros. Recuerden que los terceros son socios nuestros para la obtención de un resultado dentro de los objetivos de un proceso, digamos, ¿no? Y todo esto con un enfoque a riesgos, con un enfoque a poder entender también cómo es nuestra gestión de crisis y cómo es nuestra gestión de incidentes, en particular pensando en la prevención de temas de ciberseguridad. Para esto, tener en cuenta de que concientizar no es capacitar. El propósito principal que tiene la concientización es el hecho de que en cada uno de estos grupos de interés que he mencionado se centre en especial la atención en los temas que tienen que ver con seguridad y ciberseguridad, ¿sí? En donde dentro de este slide les dejamos como las principales entradas que tienen que ver con los objetivos de una concientización, ¿sí? Los bullets que preparamos dentro de esto son los debe del control actual del control 6.3 relacionado con concientización de la actual norma ISO 27002 versión 2022, ¿sí? Que saben que se publicó recientemente hace un par de meses, ¿sí? Y que deberían de tenerlo en cuenta porque inclusive en octubre de este año va a ser publicada la nueva versión de la ISO 27001 versión 2022, ¿sí? Teniendo en cuenta estos objetivos, sabiendo que no únicamente tengo que compartir o tengo que enfocarme en el qué o en el cómo, sino también en el porqué de las cosas, tienen que entenderse, ¿sí? Poder enfocarme en el porqué me ayuda, ¿se acuerdan en lo que dice el proverbio? Al hecho de poder llevar adelante un programa de sensibilización en función de las cosas que la gente hace, para que la gente pueda entender del por qué está haciendo determinado tipo de actividad de concientización. Esto tenemos que priorizarlo, ¿sí? Hay que ver de cómo manejar a partir de estos objetivos una priorización de acuerdo a la cultura interna de la organización, de acuerdo a su contexto, su marco regulatorio, sus proyectos internos, el plan de negocios de la compañía, y a partir de esta priorización poder llevar adelante, digamos, una compilación de información o de datos que me van a ser útiles para poder darle forma a este programa de sensibilización a partir de fuentes de temas a abordar, dentro de los cuales no únicamente es el hecho de ir y recopilar noticias de lo que pasó afuera en otra organización, sino que también bucear internamente en lo que tiene que ver con, por ejemplo, mi gestión de proyectos, mi gestión de riesgos, en qué está la organización, cuáles fueron los resultados asociados a auditorías externas o relevamientos que me pueda haber hecho un tercero y que han dejado de alguna manera entrever situaciones en las cuales tengo que capacitar y concientizar en los temas de la organización a mis propios colaboradores, digamos, ¿no? Por eso, dentro de esto tenemos que poder enfocar cuáles son los principales elementos que componen una estrategia relacionado con mi programa de sensibilización, ¿sí? Tener en cuenta qué audiencia objetivo voy digamos, a enfocar, qué marco regulatorio es el que existe, a partir del cual puedo llevar adelante mi programa de concientización, etcétera, ¿no? En este sentido, y como, digamos, esto más como guía, en función de lo que les comentaba recién, cuál es el nuevo control relacionado con la sensibilización, educación y formación en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, yo puedo tomar este control de la ISO 27002 y poder cumplir con lo que requiere respecto de la evaluación con lo que me dice la NIST 850, ¿sí? y la 816, a partir de lo cual les estoy dejando como ejemplo uno de los cuadros que van a encontrar dentro de esta documentación. Como saben, NIST tiene publicado en forma de acceso libre su marco documental,
con lo cual pueden ir a buscar estas normas y descargárselas, y a partir de esto poder enfocarse en implementar un programa que pueda ser medible, digamos, ¿no? A partir de distintos niveles de evaluación, en donde puedo tener como foco el alumno, digamos, o el colaborador que está tomando la concientización, o inclusive la efectividad del programa, ¿no? Para lo cual eso Carlos también nos va a estar haciendo, digamos, este tema, digamos, introduciendo en este tema relacionado con la gestión del cambio, que es importantísimo para que esto lo podamos llevar adelante. Entonces, dentro de este proceso, lo que tenemos es que enfocamos desde el diseño, digamos, nuestro programa de concientización centrado en las personas en función de riesgos. Necesitamos desarrollar este programa basado no solo en fuentes externas, sino en fuentes internas, ¿sí? de nuestra organización, e implementarlo en función de las necesidades que hayamos detectado para el cambio del comportamiento de los usuarios, para poder asegurar el negocio y asegurar cada uno de los procesos que van a cumplir con lo que tiene que ver con el plan de negocio de la organización, porque hoy inclusive otro dato adicional, ¿no? Se espera que para el 2025 como mínimo el 80% de los procesos de una organización ya estén automatizados de alguna manera con el uso de tecnología, digamos, ¿no? Y a su vez esto, tener en cuenta de que debo de evaluarlo para poder actualizar y mejorar este enfoque respecto de la concientización, teniendo en cuenta los cambios organizacionales también, ¿no? Por eso desde nuestro lugar hay, digamos, un servicio que está asociado a la automatización para la protección basada en concientización, con quien, a partir de lo que tiene que ver con el enfoque de change management para la creación de cultura de la seguridad dentro de la organización, llevamos adelante en equipo, en conjunto con el área de Carlos también, ¿sí? Así que bueno, ahora queríamos presentarles además, a partir de esta presentación que nos va a hacer ahora Moni, con respecto a la automatización, qué es lo que utilizamos como herramienta para poder apoyarnos en la automatización de este proceso. Gracias, Fabi. Buenos días a todos. Un poco lo que estaba mencionando Fabián con todo el marco que nos presentó, que nos referenció. Nosotros llevamos adelante el programa de concientización en las distintas organizaciones basándonos en un programa que llevamos adelante habitualmente, lo realizamos por un año. Este programa nosotros lo realizamos a través de una herramienta, que ahora les voy a presentar. Lo que nos permite la herramienta es automatizar todo lo que tenga que ver con el catálogo de contenidos y cómo medirlo, apoyados en todo nuestro conocimiento en lo que tiene que ver con los temas y con los conceptos de seguridad y las distintas presentaciones que se van haciendo en lo que tiene que ver con temas de seguridad de la información y ciberseguridad en el mercado y en las diferentes industrias, como para poder acompañarlos en cuáles son los conceptos y cómo llevar adelante este programa de la mejor manera posible para poder llevar lo que estaba comentando Fabi, que es el tema de del cambio cultural en la organización, ¿sí? Nosotros queremos modificar un poco eso de tanto de hablar de los usuarios, sino esto de hablar de los colaboradores y de las personas dentro de la organización, como para poder llevar adelante realmente un cambio en lo que tenga que ver con los temas de seguridad de la información, viendo las distintas estadísticas que también nos mencionó Fabi. Bueno, acá ustedes pueden ver la herramienta. La herramienta que utilizamos nosotros es SmartFence. Es una herramienta sumamente robusta que posee un catálogo, y acá es lo que ustedes están viendo, es un catálogo muy completo en todos los que tengan que ver con temas de seguridad de la información y ciberseguridad, como para poder cumplir con las buenas prácticas, como también aquellas normativas que tengan que ver con cualquiera de las industrias, ya sea la banca o diferentes
tipo de servicios que brindan las organizaciones. Contamos con un catálogo muy interesante con lo que tenga que ver con los newsletters, que son los correos que llegan a cada una de las casillas de las personas en la organización. Son pequeños mensajes que nos permiten llegar con distintas temáticas o ejes temáticos en donde nosotros tratamos de armar este programa y cumplir con todos estos requisitos que estaba mencionando Fabi, con los que estamos involucrados como para poder llevar adelante dentro de cada organización. Además de los newsletters, un poco la gente hoy en día ya está cansada, tal vez, de recibir tanto correo. La pandemia nos obligó a todos a utilizar el correo como si fuese eso de levantarse y hablar con nuestro compañero de trabajo. Lo tenemos que hacer a partir de un correo electrónico, de alguna herramienta colaborativa, y todo llega. Además, las áreas de talento humano, de capital humano, han tenido que comunicarse asiduamente con el correo electrónico. Entonces, la idea del programa es no solamente hacerlo a partir de temáticas que lleguen en el correo, sino a partir de otro tipo de contenido que requiere una acción de las personas con algún tipo de actividad. En esto, SmartFem nos permite tener un catálogo bastante completo de lo que tiene que ver con lo que se llaman módulos interactivos, presentándonos diferentes escenarios, siempre involucrando a las personas en los casos que pueden ser tanto en el ámbito laboral como también en el ámbito personal. Es una forma de llegar a todos los colaboradores y las colaboradoras hablando de cosas que ellos sientan que tengan más que ver con su vida particular. A partir de estos escenarios nos permiten algunas actividades, como pueden ser unir con flechas, una respuesta múltiple o mover bloques, algún tipo de acción que nos permite que la persona que está realizando el módulo lea el contenido, vea un escenario y tenga una acción con ese contenido como para fijar esos conceptos que estamos viendo de cualquiera de las temáticas que queremos abordar. Además tenemos videos, que es algo que hoy en día gusta mucho a las personas. La gente está un poco, esto que les comentaba, cansada de tantos correos, de tener que leer, de los cumplimientos en las distintas plataformas que tienen las compañías, como para hacer ya de por sí todos los cursos obligatorios que tienen a lo que cada industria requiera. Por lo tanto, videos animados, con alguna imagen que ya ellos fijan, como puede ser, bueno, en este caso Suri, que es el personaje que aparece en todos los videos en la plataforma. Son videos cortos, de 2 minutos, 3 minutos, viendo las temáticas que tengan que ver, como por ejemplo con correos electrónicos maliciosos o direcciones de internet maliciosas, que son una forma más práctica porque ellos están mirando y viendo una acción de la animación, pero están recibiendo en forma locutada los conceptos de la temática que estamos viendo. Además de todo esto, en lo que tenga que ver con temas de concientización, también debemos, así como nos estaba comentando Fabi, empezar a evaluar y a medir todo esto estos conceptos que vamos incluyendo en cada una de las acciones y campañas que llevamos adelante en el programa. Una de esas formas son lo que llamamos simulaciones de phishing o de ransomware, donde también nos presentan distintos escenarios que obviamente vamos personalizando y que vamos también midiendo a partir de grupos y de áreas, si queremos, como para poder ir viendo si todos estos conceptos que fuimos viendo a partir del programa se fueron asimilando de una manera que ya sea más natural el incorporar y saber y detectar si algún correo puede llegar a ser malicioso o que tenga algún tipo de phishing o de ransomware cuando lo abrimos, ¿sí? Esto también nos permite la plataforma porque tiene diferentes escenarios de lo que es phishing y ransomware. ¿Cómo lo llevamos adelante? Manejamos un programa que vamos calendarizando, que vamos programando con las distintas actividades que podemos tener.
ya sean los módulos, los videos, también contamos con videojuegos. La gamificación hoy en día es una forma de llegar con este tipo de concepto a las distintas personas de las compañías, y las simulaciones de phishing. Todo esto lo que nos permite es ir obteniendo diferentes tipos de métricas de reportes, ¿sí? Tanto de cualquiera de las campañas que vimos, como pueden ser los newsletters, como pueden ser los módulos o los videos, como también de lo que tenga que ver con las simulaciones. Acá podemos ver, permite saber cuántas personas han recibido los correos, cuántas personas lo han comenzado, con toda la información, con toda la calendarización y el detalle de cada una de esas personas, y de las áreas y de los grupos, y de los niveles jerárquicos. También contamos con la información de lo que tienen que ver las simulaciones, ¿sí? Tanto de phishing y de ransomware, que nos permite ir obteniendo, depende cómo nosotros definamos la configuración, saber si la persona hizo clic en un enlace, si abrió un archivo adjunto que era una simulación de ransomware, hasta si lo decidimos configurar el acceso de datos, ¿no? Si esa persona ingresó datos, si no solamente se abrió el correo, que no es lo que más nos preocupa, ¿sí? También tenemos lo que nosotros hacemos a partir de nuestros servicios, acompañar para poder no solamente incorporar una herramienta tan robusta que nos permita obtener todos estos reportes y todos los conceptos y el catálogo y los contenidos, sino también poder interpretar esta información que nos brinda, ¿sí? Permitirles ciertos informes donde podamos entender e ir evolucionando a partir de los resultados que nos van arrojando los distintos reportes y métricas que nos brinda la herramienta. A partir de estas simulaciones de phishing y ransomware, lo que nos va cargando la herramienta es lo que se llama un scoring de riesgo, que nos presenta cuál es el nivel de riesgo a partir de los clics, de los datos ingresados por las personas de la organización, en una vista que tenga que ver con la organización en sí, con la empresa, pero también a partir de cada uno de los usuarios. Nos presenta cuáles son aquellos que tengan un scoring de riesgo alto, un scoring de riesgo medio alto, como para poder tomar distintas acciones a partir de estos números que nos presenta, estos mapas de calor que nos presenta la herramienta, donde podemos ver quiénes son esas personas, de qué áreas son, como para poder también llevar adelante un reentrenamiento y poder entender que esas personas van asimilando los conceptos y encontramos entonces un cambio en todos los colaboradores a partir de llevar adelante este programa, de poder interpretar las métricas que nos brinda la herramienta y esta automatización, contando, como les digo yo siempre a todas las personas con las que trabajamos, que la herramienta nos brinda un recurso más dentro de la organización, así como nosotros también al interpretar y al llevar adelante este programa para poder medir no solamente el programa en sí y cómo está funcionando, sino también, como podemos ver, cómo las personas van asimilando estos conceptos y estos números van modificándose para llevar a niveles mucho más bajos en este scoring de riesgo, incorporando los conceptos a partir de los distintos entrenamientos y también a partir de cada una de estas simulaciones y pruebas y evaluaciones que vamos realizando, también vamos viendo cómo va bajando este scoring, ¿no? Esto se va tomando a partir de todas estas concientizaciones y acompañamiento de campañas que vamos realizando, como también cada vez que participan en algún tipo de simulación que nosotros calendarizamos, ellos también, al abrir el correo pero no hacer clic, van bajando ese nivel de riesgo alto que nos presentan en las primeras simulaciones tal vez. Esto era un poco como nosotros queríamos mostrarle cómo llevamos adelante el programa y
con la herramienta que utilizamos y a partir de nuestro acompañamiento, para lo que buscamos y lo que tratamos de incorporar es ese cambio de cultura dentro de la organización, del que vamos a hablar un poco más ahora con Carlos. Muchas gracias a todos por la atención. Hola, bueno, excelente Fabián, excelente Mónica, ¿eh? Es una introducción muy atinada para ver lo que sigue. Me gustaría que me confirme si se ve mi pantalla. Se ve perfecto, Carlos. Excelente, bueno, mil gracias. Bueno, este es un webinar breve, pero queríamos abordar estas tres dimensiones, ¿no? Primero Fabián, que nos contaba la problemática que está mereciendo todo lo que es la ciberseguridad, seguridad informática a nivel internacional, con algunas estadísticas y algunas prácticas que utilizamos en BDO en nuestros clientes. Luego Mónica nos comentaba sobre una herramienta que forma parte esencial de la gestión de cambio, ¿no? Que es la educación, la capacitación, el entrenamiento, la concientización, sobre todo, que es lo que titula a este webinar. Y entonces vamos a entender que estamos frente a riesgos cibernéticos muy importantes y que este incremento de riesgos naturalmente incrementa los requerimientos hacia la gente, ¿no? Hacia los colaboradores de la organización, a veces también hacia terceros que les pedimos cosas. ¿Qué le pasa a la gente? Porque, en definitiva, gestionar cambio es gestionar cosas que le pasan a la gente. La gente piensa, bueno, pero a mí no me va a pasar eso que dicen, eso del ransomware, no, yo no abro correos raros. Entonces, en general, la autopercepción que tenemos es mejor que lo que sucede en la realidad, ¿sí? Nos percibimos a nosotros mismos como infalibles, no nos va a pasar. Además, la gente dice, esto no es mi responsabilidad, ¿sí? Esto es de seguridad informática, del CEO de la compañía, del grupo económico, no tiene nada que ver conmigo. También con esto de las tareas remotas, el exceso de reuniones, siempre hay proyectos en las organizaciones y se nos agrega algo, correos para leer, cuestionarios para responder, relevamientos que hacer, charlas a las que asistir. Y todo esto, bueno, la gente a veces dice, no tengo tiempo para participar de esto. Tengo muchas cosas. ¿Sí? Y hay que brindar recordatorios permanentes para que la gente haga sus cursos. Eso suele pasar con las capacitaciones más tradicionales, ¿sí? Donde la gente no disfruta mucho de este tipo de cuestiones, no como las que explicaba Mónica recién, que son mucho más adaptadas a lo que vamos a explicar ahora. Y también, ¿cómo no se dieron cuenta, dice la gente, que esto era una estafa? La gente es tonta. Bueno, en general percibimos al otro de una manera diferente a lo que somos nosotros, pero a la gente le pasa esto, ¿sí? Está lleno de casos. Entonces, ¿qué hacemos desde el rol de gestión del cambio? Lo que tratamos de hacer es generar un cambio de mirada, ¿sí? Esto que llamamos cambio de mindset. ¿Cómo lo hacemos? Primero, lo que vamos a intentar es que la gente piense que le puede pasar a cualquier persona, ¿sí? No es que le pasa a los demás, no, esto le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Y le puede pasar en la organización y también en sus hogares. Nos puede pasar a nosotros, a nuestros amigos y a nuestra familia. Nos envían correos maliciosos, nos engañan, las formas de engaño van mutando, ¿sí? Y todos somos corresponsables, o sea, responsables en equipo de cuidar la seguridad de la organización. A eso tenemos que llegar, a ese pensamiento. Y también el entendimiento de la necesidad para otorgarle tiempo a las acciones que nos proponen, ¿sí? Esto es importante, vamos a destinarle los 5 minutos, los 10 minutos que nos están pidiendo. Acá queremos llegar, ¿sí? Pero tenemos un problema. Necesitamos que la gente haga algo diferente y sabemos perfectamente, quienes trabajamos en gestión del cambio, que el cambio no le gusta a la gente, ¿sí? La gente hace las cosas de determinada manera y de repente nos dicen que tenemos que hacer algo diferente o que tenemos que agregar una tarea. Esto es algo antinatural para nuestro cerebro. No nos gusta en general, ¿sí?
tengo un montón de problemas y ahora encima esto, y a veces esto es una pequeñez, pero las cosas son tan dramáticas como las veamos, no como lo son, ¿sí? Para cada persona, eso que nos ponen enfrente es diferente. Y vamos a hablar entonces de esto que le llamamos cerebro, ¿sí? Y aclarar que a la mayoría de los cerebros no les gusta cambiar. Si el cambio para el cerebro es algo desagradable, ¿sí? Les gusta lo constante, los hábitos, la rutina, ¿sí? Porque este órgano llamado cerebro se dedica a una sola cosa, está preparado para sobrevivir. Y si bien tiene una evolución de más o menos 2,5 millones de años, no ha evolucionado mucho en este aspecto que estamos diciendo, ¿sí? El cerebro está preparado para muchas cosas, pero no para la felicidad, ¿sí? Y el cambio conlleva una alta dosis de felicidad, pero el no cambio nos pone en una situación de tremenda infelicidad. La vamos a pasar muy mal si no cambiamos, cuando la organización así nos lo está pidiendo, ¿sí? Entonces, si el cambio es complejo para la mayoría de las personas y las iniciativas que implican cambios fracasan en aproximadamente el 40 y el 50%, según cuál sea la iniciativa, ¿sí? Desde una mudanza, un cambio cultural, la implementación de un código ético, la implementación de una estrategia de seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, son cambios, ¿sí? Y sepan que muchísimas de estas iniciativas fracasan. Estos cambios propuestos demandan mucho esfuerzo, demandan dinero, demandan tiempo de la gente, ¿sí? Y se suele pensar en estas mediciones ilusorias que el hecho de no haber tenido, por ejemplo, en los últimos años, un grave incidente de seguridad informática, es la medida que nos indica que en la organización no existen este tipo de problemas. Y esto es totalmente falso, ¿sí? Los temas graves de seguridad de la información, como lo suele explicar Fabián, yo suelo aprender mucho de él y de su equipo, es como manejar en una ruta. Uno puede estar con mucha tranquilidad durante mucho tiempo y durante muchos días de hacer un trayecto, pero cuando se pega el palo muy fuerte, ¿sí? Y esto puede salir en los diarios también. Entonces, lo que tratamos de hacer es medir la adopción del cambio. Medir esto como lo explicaba Mónica hace un ratito, medir los microelementos o la microintervención que vamos haciendo en la organización para ver cómo va evolucionando el entendimiento en materia de seguridad y entonces la concientización y la acción consecuente, ¿sí? Para eso tenemos que entender que los procesos de cambio vienen acompañados de 3 males. El primero es incertidumbre. La gente dice, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Y por qué no antes? ¿Y por qué a mí? ¿Sí? Y lo que suele suponer la mayoría de gente, no toda, de movida, es que hay algo malo. ¿Sí? Es que me están molestando, me están dañando. Entonces, esta incertidumbre hay que eliminarla con lo que está a lo último y con una comunicación eficiente, eficaz, oportuna, concreta, completa. Lo que no comuniquemos claramente, la gente se lo va a contar con una idea distorsionada en la máquina del café, si es que están haciendo presencia en las organizaciones, o por algún otro medio, ¿sí? Y en el medio de aquí tenemos juegos de poder. Cuando hay grandes cambios, lo que suele pensar la gente es, bueno, pero esto lo hacía yo antes, voy a perder la oportunidad, no voy a tener la posibilidad de ese ascenso. Entonces, vamos minando, erosionando la capacidad de este cambio que está propuesto de maneras incluso hasta inconscientes. Sepan que la mayoría de gente, el 80% de la gente miente frecuentemente. Y de esas mentiras, el 80% del 80% lo hacemos sin darnos cuenta. En los procesos de cambio existen muchos de estos autoengaños y autojustificaciones para no hacer las cosas bien. De eso también se trata la gestión de cambio, de entender a la gente y actuar en consecuencia. Nosotros sabemos que hay 3 variables organizacionales que están atrás a la estrategia: la tecnología, los procesos y las personas. En gestión de cambio trabajamos eminentemente con las personas, ¿sí? ¿Y en qué trabajamos? Primero en la concientización, como dijimos. La concientización involucra un cambio de mirada necesaria, ¿sí? Donde nos referimos a las razones
de este cambio, hablamos con la gente, dialogamos de muchas maneras. La gente tiene que entender por qué este cambio, ¿sí? Y tenemos que tratar de que se produzca ese cambio de mirada, porque hay otra forma de cambiar de mirada que no sea mediante la concientización. Es cuando nos pegamos un palo fuerte, ¿no? Cuando, por ejemplo, la organización sufre pérdidas millonarias, o cuando desvinculan a alguien que fue parte, a sabiendas o no, o por negligencia, imprudencia, impericia, de estos daños. El involucramiento es muy relevante, ser parte de la solución, y vamos a apuntar a eso, ¿no? A que la gente entienda que no es un outsider, no es algo externo a esta problemática, no. Es parte del problema si no hace las cosas bien y, por supuesto, parte de la solución en sentido positivo. Somos todos responsables de las vulnerabilidades que ocurran en la organización. Y como decimos en materia de compliance, compliance somos todos. Si no es un grupo de personas que trabaja en seguridad en una oficina, ¿sí? Luego, esta adopción de la nueva forma de pensar o nuevo mindset son nuevas creencias. Si nosotros sabemos que existen hechos e interpretaciones, la gente es tremendamente irracional, interpreta. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es basarnos en la adopción de una nueva forma de ver la seguridad. Y por último, empezar a transitar hábitos seguros. Y esto tiene mucho que ver con la costumbre, y la costumbre tiene que ver íntimamente con la cultura. Entonces, la incorporación de nuevos hábitos relacionados con la seguridad informática es lo que nos va a transformar en una organización que tiene un escudo fuertísimo, que no es otra cosa que la gente que se comporta adecuadamente frente a esta problemática. Tenemos entonces tres partes, ¿no?, que tenemos que transitar en este proceso. El primero es el de concientización. Vamos a trabajar con una estrategia, ¿sí?, de capacitación, entrenamiento, comunicación, para lograr esta concientización y cambio de mindset. Lo vamos a hacer progresivamente, ¿sí? No es algo fuerte como hacen algunas organizaciones, un día donde se da un curso grande y después todo el año sin nada, no. La concientización se logra a través del tiempo con acciones ininterrumpidas. Luego, aprendizaje y educación, ¿sí? A través de estas acciones se produce un conocimiento en las personas. Y el conocimiento da la posibilidad entonces de que este cambio de mirada se transforme en un compromiso de la gente, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que lograr. No nos sirve de nada que la gente sepa mucho si no está comprometida. ¿Se entiende eso? Si la gente sabe muchísimo, podemos tener eminencias en el tema, ¿sí? Pero sin compromiso no tenemos nada. Y si tenemos mucho compromiso, pero no hay conocimiento, también se puede pisar el palito. Tenemos que lograr estas tres cosas. Entonces, entendemos la cultura ética actual mediante un diagnóstico que Fabián y equipo suelen hacer, ¿sí? Entendemos a dónde tenemos que llegar. No siempre vamos a decir en un año tenemos que hacer 10 puntos. No se trata de eso, es elegir el punto de llegada más adecuado y trazar el camino correcto para poder ir desde este lugar en donde estamos hacia el lugar que queremos llegar, y con herramientas, bueno, como las que nos mostró Mónica, nos van a ayudar muchísimo. Tenemos entonces que apalancarnos en algo que la gestión del cambio lo toma como una supervitamina, que es un propósito, ¿sí? Toda gestión de cambio que se precie de buena, de eficaz, en general se basa en un propósito, ¿sí? Trabajando en equipo, en forma multidisciplinaria, no es solamente algunos expertos de seguridad que trabajan en forma aislada, sino que es un trabajo en equipo, toda la organización tiene que estar involucrada, mediante una estrategia de empoderar a numerosos agentes de cambio. Según el tamaño y estilo de la organización, vamos a elegir actores clave que van a ayudar como palancas a mover esto y van a dinamizar ese mensaje que tiene que ir permeando en la organización. Vamos a trabajar mucho con estrategias de comunicación, y no se trata de hacer piezas sueltas y comunicarlas por mail o hacer un protector de pantalla. No, se trata de armar una estrategia que se ejecute en el tiempo con los medios más adecuados de acuerdo a la cultura de la organización. Y no lo trabaja seguridad informática en forma aislada, se trabaja haciendo equipo con el área que se ocupe de comunicación corporativa. Con también
líderes involucrados y eficaces, ¿sí? Que entiendan cómo llevar a cabo esto, cómo entusiasmar a la gente para lograr grandes cosas, entendiendo quiénes son las partes interesadas, qué les pasa, las estratificamos, entendemos que no es lo mismo un director, ¿sí? Que el personal que no maneja una computadora, pero que tal vez tiene un teléfono. Entendiendo quién es quién, separamos en audiencias y entonces vamos a trazar la estrategia con estas audiencias. Y, como dijimos antes, dándole el conocimiento a la gente para que pueda hacer esto bien. Nos falta un elemento que es muy importante, que nos lo mostró Mónica también, midiendo. Y midiendo algunos impulsos que vamos haciendo, por ejemplo, quiénes se capacitaron, qué resultado obtuvieron, todo eso es súper importante. Pero también vamos midiendo la adopción del cambio que logramos en la gente, ¿sí? Vamos entonces a arrancar de un diagnóstico, vamos a planear todo este trabajo. Cuando se planea toda la estrategia de ciberseguridad, gestión del cambio funciona como una capa, como un layer que se coloca encima, integrada a ese proyecto, con dinámicas y elementos que van ayudando a que ese proyecto llegue, como dijimos, a buen puerto de A hasta B. Se ejecutan todas estas acciones y se va logrando una adopción paulatina y se va midiendo y se va modificando, ¿sí? Es una estrategia muy flexible que se va ejecutando y por eso se retroalimenta y nuevamente se diagnostica. Es muy parecido a lo que en sistemas de gestión llamamos el plan Duchekat, el ciclo de Deming, ¿sí? De la mejora continua. En esto se aplica perfectamente, porque debemos ver a la ciberseguridad no como un destino final, porque siempre vamos a tener ciberdelincuentes que van mutando las formas de tratar de hacerse del dinero que no les es propio y de los recursos que no les son propios, y tenemos que estar muy alertas y ir cambiando esta estrategia, adaptándola. Y para ir cerrando un poco, las últimas dos diapositivas, pero que nos parecen importantes, vamos a destacar qué es lo que logramos trabajando con las personas, ¿sí? Tenemos que lograr que se sientan responsables de la estrategia de seguridad, en lo que les toca a cada una. Por eso hablamos de el autoliderazgo, liderar lo que hacemos a través de nuestras acciones. Que conozcan las formas en que vamos a ayudar a que la organización esté prevenida frente a un ataque. Que adopten hábitos más sanos en materia de seguridad y estar siempre con las antenas paradas, ¿no? Que exista una comunicación permanente de la organización con la gente, que se hable de este tema y sobre todo que los líderes en la organización y estos tipos de líderes en particular que llamamos agentes de cambio que también van a trabajar en esta estrategia, cumplan su rol eficazmente. ¿Sí? Los líderes van a estar comprometidos y con ese compromiso vamos a poder ir cambiando el mindset de la gente hacia una cultura más segura. Y aquí les voy a decir como 9 grandes secretos que tenemos nosotros cuando armamos una estrategia de gestión de cambio. Esto es algo que no suele estar en los libros, pero que a nosotros nos da mucho resultado y son como una brújula que van guiando un poco nuestra estrategia de gestión del cambio. Lo primero es que debemos comunicar muy claramente que no cambiar es peligroso y crear algo que en los proyectos se llama sentido de urgencia, ¿sí? No tenemos mucho tiempo para poner una estrategia de ciberseguridad. Es muy importante y lo tenemos que hacer. Ahora vamos a ver cómo, pero el sentido de urgencia tiene que estar muy claro. Segundo, tenemos que involucrar al equipo de trabajo, ¿sí? No podemos dejarlo afuera. No es un trabajo de laboratorio y después esto se lanza y la gente recibe un mail y ahí se entera de que acá hay algo. No. Quienes deben cambiar deben estar involucrados en la estrategia de ciberseguridad, incluso hasta con su nulo conocimiento del tema, porque ellos no son los que van a decir cómo, no sé, implementar el mejor antivirus del mundo, el mejor firewall, pero son los que van a decir dónde ponen los dedos en el día a día, qué es lo que sienten, cómo son sus apuros, sus apremios, sus emociones, sus problemas, y si no escuchamos a esas audiencias, seguramente la estrategia que implementemos va a ser pobre. Tercero, vamos a minimizar la incertidumbre, ¿sí? Esto que dijimos, la gente va a hablar y lo que no digamos lo va a hablar también. ¿Qué va a decir? Y va a decir cualquier cosa. Entonces vamos a tratar de explicar por qué vamos a hacer esto sin dejar vacíos de información, con mucha claridad.
a través de mensajes corporativos y también a través de los líderes de la organización y los agentes de cambio. Vamos a celebrar los éxitos que ocurren. Cuando Mónica ponga ese dashboard espectacular y esto salga bueno y vayamos viendo que tenemos avances, vamos a celebrar con la gente. Vamos a invertir el tiempo y, si es posible, algo más con toda esta gente que nos está cuidando, porque nos está dando algo muy importante para la organización. Nos está ayudando a tener más seguridad y a dormir más tranquilos. Y esto tiene mucho que ver con los flujos de fondos futuros, ¿sí? Hasta el CFO debiera estar involucrado en ver estos números y cómo la estrategia de ciberseguridad va dando buenos frutos. Quinto, expliquemos bien los motivos de este cambio. Y no lo hagamos una vez, hagámoslo muchas veces, ¿sí? ¿En qué nos beneficia como organización y en qué te beneficia a vos como colaborador? ¿Sí? Tenemos que encontrar una forma. Sé que no es fácil decir cómo algo relacionado con ciberseguridad, que nos va a llevar tiempo, nos va a beneficiar. Sí, existe y lo tenemos que encontrar, ¿sí? Y lo tenemos que hacer frecuentemente. ¿Por qué te va a ir mejor? ¿Por qué vas a ser más feliz en la organización con esto? Sé que parece una exageración, pero hay que tratar de encontrar esos mensajes en forma muy creativa. Lideremos el cambio, ¿sí? Esto, como dijimos, no es algo de un pequeño grupo de personas. Hay que involucrar a los sponsors, hay que involucrar a quienes en la organización son líderes y hay que empoderar a la gente para que sean sus propios líderes de este cambio. Capturemos todas las reacciones. Nosotros sabemos que no todo el mundo se va a subir a este barco, ¿sí? Pero mucha gente va a hablar y en general los mensajes más ricos son estos que mucha gente no quiere escuchar. Hey, pero no tengo tiempo, esto es muy difícil, se me pide cosas que no puedo hacer. Escuchemos todos esos mensajes, son importantes y hagamos algo con esos mensajes. Demos respuestas. No olvidemos como punto 8 que quienes cambian no son ni las computadoras, ni las organizaciones como elementos abstractos, son las personas, somos las personas que cambiamos. Y tenemos que trabajar con personas que les pasan cosas, tienen emociones, sufren, están contentas, están felices, ¿sí? Se entusiasman. Y como punto 9, entusiasmemos a la gente. Todo esto que dijimos, ¿sí? No va a ir a buen puerto si no logramos entusiasmo de la gente para que esto sea incluso hasta transformarlo en una estrategia competitiva que nos dé más oportunidades profesionales, laborales, técnicas. ¿Sí? Sabemos que no toda la gente se va a entusiasmar, lo sabemos estadísticamente, pero mucha gente entusiasmada va a llevar esta estrategia de ciberseguridad a un lugar mucho mejor. Así que bueno, de mi lado, muchas gracias. Bien, excelente, Carlos, la verdad que muy claro. Aparte, algo que a veces, como decías vos, ¿no? Es tan complejo poder bajarlo a tierra, transmitirlo, de ver de cómo realmente hacer que sea efectivo esto que estamos queriendo conseguir como equipo, que tiene que ver con un cambio de cultura respecto de los temas de seguridad dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, como conclusión, ¿no? Una de las cosas a partir de las cuales pretendemos, inclusive nosotros como equipo, acompañar a las distintas organizaciones en este tipo de proyectos, es en cómo revertir de alguna manera determinado tipo de creencias y poder, digamos, generar, acompañarlos a generar una cultura interna que ayude a madurar a la organización y a protegerla en estos sentidos, ¿no? Teniendo en cuenta no solamente, digamos, cuestiones que están asociadas a requisitos de cumplimiento, temas de seguridad en particular, sino también que las personas puedan interpretar cuál es su vinculación y cuál es su aporte dentro de sus funciones y responsabilidades en estos procesos, ¿no? Entonces, como de alguna manera les presentamos a partir de este webinar en equipo, junto con Carlos, desde el área de aseguramiento de procesos informáticos, nosotros brindamos lo que es el servicio de concientización y de capacitación a partir de certificaciones internacionales relacionadas con el tema y en conjunto con el equipo de Carlos a nivel de Change Management, con todo lo que él ha mencionado, que reitero, ¿no? Lo que estuvimos expresando
hoy lo pueden visualizar a través de los slides y de lo que hemos comentado, pero es la práctica que desarrollamos a diario en cada uno de nuestros clientes.